A ver, ahora. Muy bien. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Me hace muchísima ilusión empezar este proyecto con Aitor porque se lo he comentado mientras estábamos hablando antes. Cuando yo busqué para iniciar el proyecto del olfato relacionado con el arte y todo esto, busqué mientras estudiaba, trabajaba, o hacía formulaciones, algo que me acompañase de fondo. Pero todos los reseñadores que encontraba o los vídeos solían ser lo que yo entendía, luego lo he ido apreciando más con el tiempo, como si fuesen comerciales, una tienda que te ofrecen un perfume en 5 o 6 minutos y hablan de matices que poco a poco ibas viendo que no se corresponden con la realidad de lo que es el perfume en sí, sino que simplemente se repetía lo que una marca pues publica en su web o lo que sea, ¿no? Las famosas notas con Fragrantica. Y a Aitor lo encontré en un podcast con alguien más, no me acuerdo, luego me lo recuerdas, que grabaste un podcast con alguien en una serie de 6 capítulos, creo, donde la abordabas desde cada punto de vista, alguno más filosófico, otro más desde la historia, y recuerdo que le dio una perspectiva, o le daba una perspectiva muy, muy intelectual, que diríamos, donde el pensamiento tenía mucha importancia en relación con el olfato. Fue el primero en citar a Kant hablando de perfumes, y aquí ya fue como, hostia, y encima, ahora cuando lo oigáis hablar, si alguien no lo conoce, el Aitor es famoso por tener la voz de la radio, o sea, es voz de radio, pero esto es un meme ya, ¿no? En la comunidad, yo creo. Y bueno, me hace muchísima ilusión que sea la primera persona de este proyecto, que va a ser una serie de vídeos donde con gente que está en YouTube o en redes y se dedican a reseñar perfumes o a hablar sobre perfumería, nos van a recomendar primero qué son para ellos experiencias artísticas o más creativas desde perfumes, para que la gente que esté viendo esto también pueda experimentarlo o tener una guía buena, muy buena, porque son gente que sabe un montón y a partir de ahí poder hablar sobre perfumería o sobre el olfato y lo que surja alrededor, pues eso, con libertad y siempre con la intención pues de eso, enriquecer el pensamiento, invitar a la reflexión, ir un poco más allá del típico contenido que vemos en YouTube de reseñar un perfume y hablar sobre novedades, etcétera. Así que nada, él es Aitor, tiene un canal que se llama Perfumología, que yo creo que quien esté aquí ya lo conoce, y bueno, y quien no, invito mucho a verlo porque de verdad que es de lo mejor que hay y nada, aquí lo tenéis. Si quieres decir algo, Héctor, para presentarte, y si no, te empiezo a preguntar a saco. Bueno, no, encantado de estar aquí y todos esos clichés que acompañan tu introducción. Al hilo de lo que decías, bueno, primero, por alusiones, el podcast, que era Perfumes y Cosas, es Perfumes y Oye. Cosas, 6 capítulos y era con Jeremías, Ah, hostia, que no jodas que era él. Vale, pues era aquí Jeremías. avance. Jeremías también va a estar aquí. Hostia, qué maravilla que era él, pues no me acuerdo, yo no lo Era... ubicaba. Sí, no, no lo Vale. hicimos tampoco con una pretensión de continuidad muy larga, lo que no empecé para que más adelante lo retomemos. Pero en el momento sí que quisimos acotar, fue idea suya y que me pareció muy bien organizarlo de esta manera, un capítulo pues desde un ángulo ligeramente distinto a lo que es el mundo de la perfumería. Me ha hecho gracia la alusión que hiciste también a Kant, bueno, que yo cité a Kant y te hizo gracia, y me sirve también para decir por qué me hace ilusión y me hizo ilusión cuando me escribiste proponiendo hacer esta charla. Un Guay. poquito lo que hemos hablado antes de darle al Sí, rec. es un podcast antes de empezar. El mundo del perfume, ya te habrás dado cuenta, hay un perfil muy heterogéneo de personas que están metidas de una u otra forma, pero no es lo más habitual que alguien, ya sea en calidad de perfumista o como reseñador o como en calidad de persona obsesionada de forma malsana con el perfume, venga del mundo, no sé tanto si de lo académico, porque no te conozco tanto, pero a poco que uno vea tus vídeos, tú eres un ensayista, eres un intelectual, te lo digo sin ánimo peyorativo, porque esta palabra a veces se arroja Te entiendo, te entiendo. con ánimo derogatorio. Entonces, me parece muy interesante. O sea, la perfumería es digamos, un coto de caza con diversas puertas de acceso, pero el hecho de que tú vengas de ahí ya me da pie a querer preguntarte yo, intentando no secuestrar el programa, pero intentar sacarte tu opinión sobre algunos temas. O sea, empezando porque en general la perfumería nunca ha sido vista, el olfato, perdón, nunca ha sido entendido como un sentido elevado. Ujú. Kant, después del Hegel, ya se consideraba que estaba la vista, luego estaba el oído y luego ya tenemos apilados al gusto, al olfato y demás. Y no hay en general a día de hoy tampoco, bueno, Roger Scruton es contemporáneo, que falleció hace unos años, pero escritores centrados en la estética
en la filosofía de las artes, ninguno, hasta Terry Eagleton creo que tampoco, no ven al olfativo como algo que merezca siquiera una atención prolongada. Es algo, no diré decorativo, pero que no puede llegar a rivalizar con lo pictórico. No, no puedes comparar a Bach con Morillas, vamos a decir así. No. Y no significa que yo esté en contra. A veces uno está en un gremio o uno acaba haciendo vídeos de un tema y es como que Hostia, esa guarda buena, ¿eh? celosamente. Sí. Entonces, esa falta de ese espacio, ese vacío que había de cubrir el perfume desde un ámbito, no digo ya intelectual, porque yo creo que a la perfumería le pasa como a la cocina. Cuando se sobreintelectualiza, cae en lo ridículo. Ujú. Pero se le puede sacar punta y cosas que me parecen que son muy, muy interesantes y que solo te puedo preguntar a ti. Así que voy a intentar meter de contrabando mis preguntas a medida que vaya pasando el vídeo, que vayamos hablando de perfumes y a ver qué Muy sale. bien. No, no, pero has dicho una cosa muy interesante ahora que es, bueno, aparte de la mención de la historia de la filosofía, que tiene un motivo realmente el por qué se abandona aquello. Y de hecho, aquí hago un paréntesis, yo tengo un vídeo que dura 2 horas y pico hablando sobre este tema y creo que incluso que no haría falta más porque es lo que acabas de decir, que pasarte de intelectualidad en un sentido como el olfato llega a lo ridículo, porque precisamente una de las gracias del olfato es la capacidad evocativa o estética que produce en cada individuo de una forma que al mismo tiempo que está conectada en sociedad por referencias, por cultura, etcétera, es muy, muy, muy instintiva, incluso muy variable, y ese es el motivo por el cual ningún sistema estético de filósofo, que al final es un microcosmos, cuando la filosofía se entiende en Occidente como se hace en Kant o en Hegel, que son sistemas filosóficos cerrados, donde ese mundo es casi perfecto e incontestable, por eso perdura en el tiempo, no puedes meter algo como el olfato, porque es un sentido que te rompe todo. Te anula directamente la escala de valores filosóficos o estéticos a la hora de poder trabajar un sistema a nivel intelectual, porque es que lo revienta. Y eso, cuando nuestra filosofía contemporánea desde Occidente bebe desde Kant, literalmente hay una línea que es que siempre acabas volviendo a Kant. En la filosofía más contemporánea tienes que regresar otra vez a Kant. Ese es el problema que hay. Pero al mismo tiempo es la gracia, porque hay un campo de libertad total donde la propia persona, y por eso quería invitar a gente como tú, es quien cuando recibe la obra olfativa, da igual la pretensión que se tenga, es quien realmente la va a completar. Eso es uno de los anhelos del arte desde hace 100 años y con esto se consigue. Lo que pasa es que desde el campo estético no puedes controlar eso y eso molesta a la hora de generar historia, filosofía o cosas que quedan documentadas o que forman parte de statu quo intelectual, ¿no? Entonces yo creo que con Sí, esto, sí. Claro, no puedes embridar cómo se va a recibir el perfume. Aquí está lo de gustibus notes disputatum, de para gustos colores, así, bajándolo a palabras llanas. Tampoco estoy de acuerdo, pues, simplemente por llevar un poco la dialéctica. Es así que entiendo el espíritu de lo que quieres decir, pero sacándole punta a que en una obra de arte el espectador sea el que tenga la última palabra. Sí, hasta cierto punto, pero aquí hago mías las palabras de Nabokov cuando en una de sus charlas que tenía, no me acuerdo en qué universidad estadounidense, él bueno, arremetía contra todos aquellos que en la hermenéutica de los textos literarios decían que era el receptor el que tenía la última palabra. Él decía, no, 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 no. Usted no coja Lolita o no coja mis obras y me diga que esto quiere decir esto. Él odiaba a Freud, además, y las interpretaciones freudianas, pues a él no le sentaban muy bien. no. Con los perfumes, claro, está el tema de que el olfato, cuando hablamos de literatura, estamos hablando al final es algo abstracto y es intelectual, no está tan sujeto a la materialidad de un perfume. Es Ujú, Cuba el Mango, de Alea, que luego hablaré de él. Pero el hecho de que todos tengamos un olfato ligeramente distinto, y hay varios estudios que sostienen que hay una variedad interindividual en la manera en la que percibimos algunos perfumes, y eso yo creo que justificaría que haya quienes perciben que Black Afgano tiene una ligera nota de vainilla, que yo no le saco, pero hay diferentes narices y además de diferentes narices en cuanto a lo fisiológico, diferentes cerebros, como no somos un lienzo en blanco, diferentes historias de olfativas que acumulamos, fondos de armario muy distintos en lo olfativo, que hacen que nos gusten ciertas cosas, otras no. Y
tratar de conseguir una aquiescencia general, de que todos vayamos a una en el perfume que sea, es imposible. Yo en todos estos años que llevo buscando perfumes, oliendo perfumes y hablando de ellos, no he encontrado ni uno que conquiste el sentimiento general de es bueno o es malo. Es más, cuando Mm. empieza a coger tracción un perfume como que es muy bueno, es como con las películas. Sale quien dice que está sobrevalorado y que esto es una dialéctica. Aquí volvemos a Ujú. Hegel. Pero, pero bueno, y también podríamos hablar de si el perfume eso no es una obra de arte. O sea, tú tienes un proyecto olfativo, entonces esculturas olfativas, y Ujú. luego si quieres te comento un poquito desde fuera la impresión de algunas de tus creaciones y en general lo que opino, pero yo creo que tú le das esa perspectiva de arte. Y volviendo a Kant, no sé si literalmente verbatim como lo dijo, pero básicamente todo aquello que no está sujeto a lo práctico, a lo pragmático, que nos da placer, se podría considerar artístico, arte, que no está sujeto a ninguna finalidad. No sé Sí, si con los matices que le puedas poner. Aquí yo también tengo desde mi humilde punto de vista, alguna pequeña réplica sobre si el perfume, eso no es arte, retrotrayéndonos a la conversación que hemos tenido antes, eh, del perfume como objeto de culto en sí. Yo tengo una opinión ligeramente distinta. Puede ser entendido el perfume como un objeto de belleza, como de coleccionista, sin ningún afán de que se vuelva algo práctico o que te pueda servir, póngase muchas ujú. comillas, para nada. Pero bueno, ya le sacaré punta más adelante. Para mí es una prótesis de la personalidad. Es una prolongación de lo que, no tanto de lo que tú eres, sino de lo que tú quieres ser, que al final es parte de ti, lo que tú quieres ser. Entonces, las ínfulas con las que te quieres presentar al mundo, al final eres tú también. Sí, Entonces, sí, el perfume tiene esa cosa de no ya disfrazarte, pero presentarte ante los demás de una forma más elevada, al menos según tus ojos. Y eso me parece muy bonito. Y esto me parece muy bonito también en tus perfumes, porque aunque tú le das, y aquí si quieres empezamos hablando de dos perfumes tuyos, pues, hablando de perfumes originales, perfumes únicos o perfumes que pueden considerarse artísticos, ujú. me pilla muy cerca los ejemplos de Mala Sombra, que voy a hablar, he Sí, cogido un par de palabras que me he apuntado aquí, del indiano y de Tobacco Macaco. Ya te hice en su momento un pequeño audio con sí, impresiones tengo, muy. tengo unas reseñas privadas aquí de... El indiano me gusta mucho, pero reconozco que es más complejo. Es una cosa, ese tabaco especiado, como le veo, oscuro, como oscuro verde. Si tuviera que ponerle una gama cromática, está entre el verde bosque y lo oscuro. No me atrevo a aterrizar esto en acordes o en notas, tampoco he ido mucho más allá. Tobacco macaco, sí que es cierto, ya por el nombre, ya te avisa de dónde van los tiros, pero es un tabaco, ya te lo dije, muy natural. Bueno, ya no te voy a decir nada que no sepas, pero lo recibo con un tabaco muy natural, muy rico, avenillado, pero más allá de todos los acordes, que yo Ujú. no soy muy fanático de ir poniendo enciclopédicamente acordes para que el que está escuchando la reseña lo recree, porque no creo que eso pueda suceder. Pero tú tienes una capa narrativa con tus perfumes muy fuerte. Y la presentación también está muy cuidada. Y yo en general desconfío de las casas de perfumes que ya no te venden, pero lo más importante del perfume es la estética transgresora, o con una transgresión controlada, pero con una historia muy potente y demás, como que ya te van acolchando para que el perfume te guste y te van preparando. Muy bien. Para mí el perfume es algo que tiene que gustarte en la inmediatez. No necesariamente con parámetros de inmediatez de que te guste en el momento, hay el gusto adquirido y demás, pero tiene que poder mantenerse de pie por sí solo. Y en tu caso creo que es así. Es decir, lo que es el aspecto atmosférico que le imprimes con el frasco, con esta parte más tuya, tanto con las inspiraciones que están detrás, Ujú. para mí es algo que viste al perfume, pero el emperador no está desnudo. Me viene el ejemplo también de los restaurantes de alta cocina que te están 2 minutos hablando del plato que te vas a comer. Es decir, al final es muy burdo y es muy pedestre enfocarlo así, pero volvemos a la materialidad de la perfumería. Tiene que gustarte
tiene que darte un pellizquito de placer cuando Ujú. lo hueles. Y una vez te gusta, igual que si te gusta un plato, te interesa saber qué es lo que lleva. Si lleva especias o qué es lo que lleva exactamente. Pero la curiosidad viene del placer y no viceversa. Entonces, cuando alguien o cuando noto que me intentan meter con calzador muchas capas narrativas en un perfume, hay casos en los que veo que eso va bien, como Nasomato, que tiene un marketing muy bueno. Sí, muy bueno. Incluso también Beaufort tiene, cada perfume tiene una historia que es También, reminiscente de episodios de batallas, ¿no? Pero bueno, pero ahí funciona muy bien porque hay un trabajo artesanal detrás. Y en tu sí. caso creo que está muy a la altura la pretensión del perfume con el placer que uno siente al oler el perfume. O sea que yo empezaría esta lista con esos dos perfumes. Qué guay. Pues y aprovecho para hacer un paréntesis sobre esto porque me interesa también, o sea, la parte artística, cuando trabajas el olfato, y yo siempre he tenido el dilema entre el aroma o la intención es que la vivencia sea a partir de la persona que lo va a vivir, porque el aroma es la fragancia, se tiene que vivir, se tiene que habitar en uno mismo y generar esos recuerdos, esas experiencias o vivencias, y ahí es cuando se completa la obra. Porque para mí sí que desde la filosofía no tanto kantiana, sino ya más de la parte posmoderna en Deleuze, sobre todo, ¿no? Cuando que es una bisagra al arte más contemporáneo, sí que hay una apertura donde el artista trabaja y deja una puerta entreabierta y alguien entra ahí y completa este proceso a nivel ya individual, ¿no? Entonces, la manera que encontré de poder los proyectos artísticos como los relatos olfativos o ahora pronto se hará un proyecto en un teatro grande que es o sea, es una instalación prácticamente que no puede ser comercializado, eso solo se puede vivir en aquel momento, porque es lo que tiene el olfato. Exige presencia, que es algo muy interesante en tiempos actuales donde la imagen lo domina todo. Entonces, eh, eso mismo, igual que el fotolibro olfativo que te he comentado, ¿no? Que a través de unas imágenes con el mismo perfume incorporado en el libro puedas estar recibiendo los dos inputs. La única manera que encontré de dar una viabilidad comercial para que aquello también genere unos beneficios para mí, yo pueda llevar a cabo esos proyectos y también se pueda compartir con gente que al final le da igual la parte más artística, sino que vive el perfume de otra forma, fue hacer como las esculturas y el perfume que fuese una obra artesanal. Es decir, que la propia persona que te hace el perfume es quien lo maneja todo, no pasa por un gran laboratorio con unas, ¿no? Y bueno, este era un poco el matiz de cómo funcionan estos perfumes, porque luego hay otros que no pongo a la venta porque directamente es lo que hablábamos, nadie los olería, ¿no? Tengo aquí una cosa oscura de que ya se pasa el nivel de luz casi, ¿no? Que es inviable de que la gente se lo ponga así de forma agradable y todo. Que esto también lo podemos hablar, ¿eh? Lo podemos hablar ahora si quieres Sí, también esas temáticas. hay Porque una... Sí, perdona, que te he cortado. no, no, es que quería que me contases tú sobre este tema. Como persona que es una apasionada de los perfumes, ¿tú cómo los recibes para ti? ¿No? Ahora lo has explicado bastante bien y creo que ha quedado muy claro, pero el siguiente paso de cuando tú coges un perfume, da igual de la marca que sea, y lo haces tuyo, lo vistes y todo, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? Porque al final a ti no te importa quién lo haga realmente. Sí. No te importa, no. Es decir, tampoco no lo quiero, no quiero adoptar ninguna posición maximalista de, creo que es un terreno intermedio. De entrada ya te digo que renuncio a toda pretensión de autoridad, ¿eh? Pero hablo de cómo lo vivo yo. El perfume, cuando empecé sí que me atrapó, yo creo que hay un ciclo cuando entras a oler perfumes y te gustan cada vez más y vas a los centros comerciales y a cualquier perfumería. Luego te sabe a poco, sabes que hay foros y hay perfumes que no encuentras en las perfumerías al uso y descubres lo nicho y luego descubres la perfumería de autor. Hay una cosa de más difícil es mejor. Cuanto más difícil un perfume, mejor. Y cuanto más complejo, mejor. Y desprecias a la gente, llega un punto que desprecias a la gente que usa Ventus o que Total. usa cualquier perfume, no te digo ya de los superventas de Sephora y los que están ahí en las estanterías. Hay una cuestión de snob absoluto. Yo creo que es perdón, es un rito de inicio, porque no sé si todos, pero yo al menos sí que pasé. Y no es algo muy descarado, porque es algo que secretamente tú piensas de los demás. Y si tú estás usando un aroma, es más, el hecho de que no guste a los demás y que sea poco ponible, te reafirma en tu superioridad. Refrenda tu buen gusto ante el vulgo que no sabe nada. Sí que es cierto, luego te das cuenta de que el perfume tiene un componente social
Ujú. y de que llevar lo que sí que es falso, me atropello y voy metiendo muchos temas, lo que creo que sí que es falso es decir que me da igual lo que piensen los demás. Creo que a uno siempre, aunque sea de reojo, está atento a las reacciones de los demás, ya sea porque quiere cumplidos o ya sea porque incluso busca las miradas de desaprobación de qué cosa tan rara, como digo, para uno reafirmarse en su verticalidad de persona que está por encima ya, que tiene un gusto mucho, muy superior. Yo pasé por ahí y ahora mismo sí que te diría que no solo no busco el perfume complejo por mor de la complejidad, no busco un aroma simplemente no busco que la complejidad sea una categoría olímpica y busco una mayor puntuación. En todo caso, la complejidad de un perfume es algo subsidiario, que pues, algunos aromas será más necesario u otros menos, pero no es el criterio estético por el cual me gusta algo. A mí me encantan los perfumes de Chanel, de la línea de creo que es Les Exclusives, que son perfumes que, al menos aparentemente, no son ni transgresores, ni complejos, y no vas a levantar ningún wow, ningún comentario laudatorio por parte de aquellos que están en foros de perfumería, digamos, muy nicho. Pero te refieres a la línea como, sí, a la línea privada. Hay Sí. uno que se llama París o algo en París. Puede ser, Eh, creo que son estos. ¿De esta línea recomendarías alguno? Si alguien no está viendo que varios, diga, varios. 1957 vale. es un perfume más masculino perdón, más femenino que masculino a mi modo de ver, pero la experiencia es brutal. Estamos hablando de unos aldehídos como los usa Chanel, claro, los aldehídos en general se los suelen llevar a lo femenino. Hay una composición que me encanta, que es Blanc de Paris, que también tiene ese toque aldehídico que me parece brutal. Sigue siendo un perfume muy femenino a mi gusto. Serjoff, casa de la que hablábamos antes fuera de cámara, Pico Valladama, también usa mucho los aldehídos y para mí, dentro del género, del espectro masculino-femenino, que cada uno lo situará de un lado u otro según a reserva de los gustos de cada cual, a mí me parece que es más femenino, pero es una belleza de perfume. 1957 es lo mejor que tiene Chanel a mi modo de ver, seguido posiblemente de Coromandel, el extracto, Mm, y después Coromandel, mítico. la versión de 75 o de 200 mililitros, que cambia el eau de parfum, cambia un poquito el aroma. Y con no sé si reformulación, pero el toque que le han dado, no sé si 2023 o este año, se parece bastante al eau de toilette original de 2000, bueno, original, de 2016. Y también Sycamore es espectacular. Le Lion es muy bueno, es un muy buen aroma. Tiene cosas muy buenas, pero no son aromas para llamar la atención. Llamar la atención entendiéndolo como no son aromas ni muy animálicos, ni son muy proyectones. Le Lion también es un poco el más transgresor, el más díscolo dentro de lo que es las coordenadas en las que se maneja Chanel, pero son aromas que de alguna manera dentro de son redondos, están muy bien hechos. Son aromas comerciales, Ujú. no son aromas que te vayan a definir como una persona que es entendida en perfumería. Yo creo que muchas veces, y los estados tal vez más iniciales de este hobby o de esta pasión, uno busca ir incorporando perfumes más y más complejos, como digo, por mor de patar a los demás, de demostrarles a qué nivel has llegado tú. Eh, pero yo creo que eso al final se pasa. Pero Cuando se le aquí pasa la aquí fiebre. tengo curiosidad por incidir un poco en el tema, porque eh, realmente, o sea, cuando uno se pone el perfume y cómo va evolucionando hasta que la gente lo puede percibir en determinados momentos, ¿no? Es muy difícil que alguien, incluso muy aficionado a la perfumería, pueda detectar matices o ciertos aspectos que, o sea, realmente una vez sale de nuestro estudio, y pasa un poco igual con la literatura, que me recordaba el ejemplo que ponías de el esnovismo, pasa en filosofía y literatura, una vez uno accede por capas a determinados libros, o se ha leído el Ulises o has conseguido descifrar una página de Hegel, ¿no? Ya siente que la vida va surfeando encima del pensamiento casi. Y esto en la perfumería pasa, pero al mismo tiempo cuando tú sales a la calle y ese perfume actúa en sociedad, no me atrevo a asegurar que muy pocos reseñadores o expertos o aficionados, ¿no? Puedan detectar los matices que a veces le nombramos o le damos a todo esto. Y el de los aldehídos es un muy buen ejemplo. Al final, cuando se dice aldehídos,
en realidad es una combinación concreta que parte a partir del famoso channel número 5, que luego en cada reformulación va variando, no son los mismos tampoco. Y hay aldehídos, como por ejemplo el C12MNA, que se utilizan mucho para las notas de inciensos o para reconstrucciones de cítricos que sean muy duraderos, tipo el Rosso Pompei o este tipo, bueno, del laboratorio olfativo, uno que hicieron de pomelo. Estas reconstrucciones cítricas clásicas se utiliza esos aldehídos, pero más en solitario y generan un efecto pues puramente cítrico. Sí, sobre todo va por más policítrico, pero al combinarlos en ciertas cantidades dan el aspecto empolvadito en combinación con otras moléculas que suelen ser las iononas, ¿no? Atalcadas. Y el toque animálico, todo esto era una típica combinación para mujer en los años 30, pero con la evolución del tiempo se ha hecho como algo de nicho más específico de gente que tiene perfumes más atrevidos y en el fondo ese tipo de perfumes puramente animálicos y empolvados y muy con los almizcles ketona que son muy fuertes, era el perfume mainstream, el que quería llevar toda la persona que fuese a una boda o un baile. Y esto es una evolución perceptiva que me parece muy curiosa. Entonces, tú, desde tu punto de vista, ¿qué es para ti? ¿Qué tipo de perfumes son esos que dices más complejos, más atrevidos? Porque, y cierro la pregunta, Bueno, el típico oud, que la gente entiende como muy complejo, en realidad es una fórmula muy corta en la cual la mayor cantidad de componentes suele ser cipriol en combinación con... Lo que más se usa es el cipriol para rellenar fórmula total, no el oud en sí. Entonces son fórmulas mucho más sencillas que, por ejemplo, un Savage de Dior, que es una fórmula muy, muy, muy compleja realmente. Entonces, esto, si nos puedes decir es también dinámico. ejemplos mientras lo cuentas, Mm. maravilloso. Mira, cuando empecé, para mí algo que era imponible era ¿Vale? el que luego ha venido a ser mi perfume preferido de diseñador y uno de mis perfumes preferidos sin ningún tipo de etiqueta, que es el Instant de Guerlain Pour Extreme de Vale. Guerlain, pero que me parecía retador, no porque tuviera ningún acorde con dos rombos, ningún acorde prohibido, pero porque la mezcla de aromas me parecía que olía a padre. Yo también, no sé si tenía 22 años, 23, y oler a viejo es posiblemente lo último que quieres. Este es Lo otro tema que último. me tengo que guardar, luego lo hablamos. Mm. Luego, con el tiempo, y no hizo falta mucho tiempo, uno nunca sabe hasta qué punto el gusto se desarrolla solo o tus percepciones se van afilando con las opiniones de los demás, porque iba volviendo al perfume también un poco impulsado por lo que los demás decían, y era un perfume que estaba, bueno, junto con Dior Homme Intense en la época, era el perfume. Estamos hablando de 2010, tal vez, sí, creo que Sí. 2010. Entonces, en cualquier caso, sea por un tema más gregario o no, fui volviendo al perfume y aunque sea por erosión, no solo me gustó, sino que me encantó y a día de hoy es de mis perfumes preferidos. En aquel entonces era ese, pero Dior Sauvage, no, O Sauvage, O sea, vas O Sauvage, del 70 y pico. claro, Kouros, seguimos en el mundo Oh, diseñador. es una maravilla eso, ¿eh? Una cochinada Claro, maravillosa. y lo que ocurre, y esto es muy jodido, y me ha estropeado más de un perfume. Eh, Kuros, la primera vez que lo probé, lo hice con las expectativas de oler un lavabo de hombres de Corte Inglés, por ejemplo, o del FNAC. O algún sitio muy desagradable que huele a orín, sucio, y entonces ya me provocó esa versión. También lo olí muy o relativamente joven, entonces no me gustó. Con el tiempo ya me fue, me fue gustando más, pero me parecía absolutamente imponible, una cosa horrible. O sea, no, y además ya sabía que tenía esa fama de perfume difícil. Supongo que ocurre un poquito lo mismo con toda proporción guardada, Secretions Magnifique. Tú ya vas Vale. con la pretensión de que te vas a encontrar algo desagradable y lo que es una serie de estímulos informes, moleculares, que no hay una correlación exacta entre lo que es el semen, la sangre, el sudor, tú ya sabes que están ahí. Entonces, como que ya vas predispuesto a casar una sensación con un... Es, qué asco, es cierto, está ahí. Pero tal vez, y hay mucha gente a la que no le dicen a lo que huele, y no le gusta, pero no provoca esa visceralidad de asco, de esto es imponible. Aquí sí que a lo mejor el marketing... Es que eh, has hecho una comparación perfecta, porque por si alguien no lo conoce que está fuera del tema, ¿vale? El Secreción Magnifique, Magnificence de Tal Libre d'Orange, ¿no es?
tenía una pretensión artística de generar un aroma que fuese totalmente, pues eso, de fluidos del cuerpo humano, básicamente, que oliese a pito, a vagina, o a sangre, ¿no? Sudor. Y el Kouros de Yves Saint Laurent es un perfume que lleva 40 años o 30 y pico en el mercado, que todavía existe y que está a la venta al público mainstream en cualquier perfumería que tú encuentres de tu pueblo. Y es un perfume que los dos utilizan una misma base almizclada y una molécula en concreto que es el animalis, que tiene pues, ese olor de orín, más tirando a, ¿no? Que mezclado también con otro tipo de moléculas animálicas que le dan un olor un poco, pues eso, animal, de piel humana sudadita. Y uno está hecho desde la perfumería comercial para vender, en el fondo, aunque se llame Kuros, tiene la intención de estar en una gran tienda, y el otro tiene una perspectiva artística con un relato que incita a lo que acabas de contar. Entonces es cómo lo recibes cuando los dos en el fondo se parecen mucho, al final. Sí, eres una enciclopedia, ¿eh? Yo desconozco todos esos datos que estás arrojando y me parecen muy interesantes. Aquí lo que vengo más a poner de manifiesto es que, excepto que vivas en el vacío, en ese sentido, y vayas a ver perfumes nicho sin haber visitado foros, sin haber visto vídeos, sin saber nada del perfume, incluso ni siquiera sabiendo el nombre, porque ya si ves que se llama Secretions Magnifique, ya te está predisponiendo. A mí el campo de Ujú, la neuroestética me apasiona. De hecho, estudié neuropsicología, esto sonará muy frívolo y lo es, pero únicamente por la neuroestética, para encontrar o tener un poquito más de rigor académico a la hora de interpretar los libros o estudios que yo leía en relación al final, por qué ciertas cosas nos dan gustito en lo ujú, artístico y otras no. Al final es un tema que da de sí, no da tanto de sí como parece, porque al final lo único que puedes saber es qué áreas del cerebro se irrigan de sangre cuando tus ojos van a este sitio, cuando hueles esto, demás. Y son cosas interesantes, pero no desvelan datos, si quieres, pornográficos, creo que es la vale, reacción sí. fisiológica que tiene uno con una obra de arte, pero más allá de eso, no. No. Pero sí que hay algo interesante que desvela la neuropsicología y es que, y es algo que más o menos de manera intuitiva todos tenemos claro que lo que sabemos contamina lo que sentimos. Ujú, Entonces, cuando tú ya vas predispuesto o ya sabes que un perfume, incluso no te cae bien el perfumista, o sea, cualquier dato contextual que envuelva el perfume se acaba filtrando en las sensaciones. Y esto es muy interesante porque se ve que con los estudios demostraron que las áreas neuroanatómicas que están del cerebro destinadas al olfato, a sentir, a procesar el estímulo olfativo, no ya las partes cognitivas, o sea, la corteza orbitofrontal, sino ya las partes del cerebro en concretas que únicamente se activaban al oler, tenían un impacto cuando se imaginaba siquiera uno que estaba oliendo eso o cuando tenía como un dato una información, por ejemplo, el experimento del vino, que esto lo he citado varias veces. oh, Ya lo sabes, o sea, en el momento en el que es bueno, es miden la bueno. reacción, claro, dos grupos que están tomando un vino, a uno se le dice, o la etiqueta acompaña, que es un vino muy caro, y en el otro caso no sé si era un vino como de supermercado, que valía Un Don cinco Simón. dólares y demás. Claro, luego el reporte de los grupos era que habían disfrutado mucho más el vino caro. Pero no solo era porque lo dijeran y estuvieran, bueno, creo que me ha gustado más. No, no, es que el placer, el área que determinaban, que cuantificaba el placer, tenía una mayor activación al saber que era un perfume, perdón, que era un vino caro. Es decir, no hay manera de no engañarnos. Es decir, no somos una tabula rasa y demás. Es muy complicado que a uno no le engañe la marca. No que no le engañe, porque esto también son como palabras muy gruesas, pero influye. Yo ya te Influye. digo, también esto es un... Voy a comprar al Mercadona a veces, nunca he olido un perfume de Mercadona. Mira que es fácil, es ir a un pasillo que está... Pero no me atrae ya por el... Y soy consciente de que tienen dinero suficiente como para poder permitirse a invertir dinero en una producción más o menos, bueno, sólida. Pero Acabas de hay tocar un algo, buen tema, ¿eh? Ahora acabas de o sea, tocar un muy buen tema. yo no voy a comprar un perfume que está a 30 segundos caminando en una carnicería, dentro de lo que es el mismo... Es que no voy a... Puede ser que sea algo personal, que sea algo mío, que no... Pero me cuesta mucho. Y me cuesta mucho también con Zara, porque Vale. los veo imbuidos de esa cutrez, de lo masivo, de lo replicable, de lo que no tiene alma.
Zara y Mercadona son como el chat GPT de la creatividad también. O sea, van a coger, van a hacer remedos de cosas que funcionan, lo van a abaratar en contenido, te van a dar algo que calidad-precio está bien, pero es que yo creo que en la perfumería tienes que obviar la calidad-precio e ir a la calidad, porque no es un bien básico. No estás comprando arroz, que ahí sí estás comprando un capricho, un lujo. Y el hecho de saber que estás comprando algo que es muy bueno calidad-precio, pero que no llega a lo que realmente tú quisieras tener, para mí eso ya es un sacrificio que no pienso hacer. No me da el mismo placer, no me da el mismo gustito. Y sé que esa manera de pensar da pie a que las marcas se puedan salir con la suya, poniendo precios mucho más altos de lo que una práctica un poco más ética podría aconsejar. Pero bueno, estoy abriendo muchos melones No, y no, este me parece súper interesante y sobre todo por cómo lo has orientado, ¿eh? Porque a partir del experimento del vino, bueno, de la neurociencia, el neuromarketing, toda esta serie de etiquetas, ¿no? Que al final tiene que ver con el propio sistema en el cual nos desarrollamos y cómo consumimos el arte. Es imposible divorciarlo. Además, me parece también interesante la parte en la cual la moda también tiene que ver con esto y la moda se hibrida con las artes hasta un punto en el cual es muy difícil eh, clasificarlo si uno se pone con los codos, más allá de los escaparates que ve y de hecho es algo que en la actualidad es más fácil ver obras contemporáneas que sean artísticas en un escaparate de moda o en un museo montado por un dueño de estas grandes empresas de Louis Vuitton como el Pinot, que no en un museo de arte como el MACBA, donde tú entras y una de las obras más grandes que hay son escaparatismo de gran empresa de moda financiada por un banco y lo ponen en el cartelito. Entonces, esta hibridación, esos tentáculos que se van mezclando por ahí, me parecen muy interesantes porque cuando lo aplicas a la perfumería, por ejemplo, el caso más famoso que puede ver todo el mundo, el de Francis Kurkdjian con Baccarat Rouge, que es un perfume que ronda los 400 pavos, ¿no? Y que es una creación muy original en el momento en el cual se hace, porque artísticamente el ejercicio de donde sale a partir de un ejercicio de acordes, donde con tres moléculas o dos moléculas, dos materias primas, en sobredosis se conseguía un efecto concreto, ¿no? En este caso es el Evernil-Veramós, que sería un sustituto del musgo de roble, el etilmaltol y el ambroxan. Entonces, con esa combinación de tres moléculas en sobredosis, se creó una fórmula que ningún perfumista en un momento dado cabal, racional de estar formulando hubiese hecho porque no se puede meter en tal cantidad. Este tío lo hace como ejercicio y a partir de ahí hace casi un género, ¿no? Como un fougère prácticamente. Ese perfume vale 400 euros por la marca, el aura que se le da, ¿no? Y por la labor del perfumista en el momento en el cual lo crea. Pero cuando viene Mercadona o viene Zara, no puede utilizar para copiarlo ninguna otra molécula. O sea, es la misma que produce IFF o le pones otro nombre, la produce Givaudan. Es la misma, en la misma proporción y hace el mismo efecto. Entonces, de repente, lo que era artístico como fórmula, cuando se vuelve masivo, el margen de precio que hay desaparece y es difícil de ubicar y tenemos que acudir otra vez a ese tipo de relatos, pero el perfume es el mismo prácticamente. Pueden variar algún otro ingrediente o puede variar la proporción de alcohol, pero estamos hablando del mismo acorde. No es otro, no hay manera de hacer uno más barato, ¿sabes? Entonces aquí en la perfumería esto interviene muchísimo, porque compramos realmente el objeto, el relato, la marca que más, el nombre del perfumista, como si fuese un artista que vamos a poseer, ¿no? Que esto, pues, la gente que está más metida, pues conoce a los perfumistas y les da un valor también. Entonces, ¿tú cómo a ti, tú lo has dicho, te influye esta parte, pero ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo yo, sientes? yo es que soy muy ambiguo aquí. O sea, me gustaría darte como un juicio sólido, vertical, de no, esto es así. Soy consciente de que a mí no me satisface ninguno de los remedos baratos de supermercado. Aunque me puedas justificar que calidad-precio son propuestas mucho más honestas y que incluso se acercan tanto al original que no digo ya que sean indistinguibles para las personas que tengas al lado, sino que tú mismo, si no tuvieras el referente de la botella, podría ser complicado distinguirlas. Pero aquí voy a defender mi capricho. Voy a traer aquí a colección a Gombrich. Gombrich en varios, o sea, en historia del arte, pero en libros sobre entrevistas que le han hecho, que luego se edita, Ujú. está el tema de la falsificación. Y él defiende que el placer que sientes con una obra que tú sabes que es original
no tiene nada que ver con el placer que sientes con una obra de la que siquiera sospechas que es falsa. Y esto no tiene nada que ver con lo que es el impacto sensorial, cómo estás recogiendo la obra, sino el aspecto cognitivo, lo que es la corte. Bueno, no lo viste así, con el ropaje neurolingüístico, pero bueno, al final es la corteza orbitofrontal que está procesando, es que al final son varios niveles por los cuales procesas algo. Y lo que tú sabes contamina lo que tú sientes. El hecho de saber que algo es falso, o para los efectos que nos ocupa, que algo es una copia barata, digo esto en su literalidad, no con Sí, para es así, es así, sí. denostarlo. Son copias, son baratas y, si quieres, lo democratizan porque lo llevan a las masas. Yo estoy en contra de que se sigan las masas, pero claro, decir esto siempre apareja el riesgo de que lo acusen a uno de snob, lo cual tampoco estoy muy interesado en defenderme de ello, ¿eh? Pero es que creo que el mundo del perfume es... eh, tiene que haber cierta fantasía, vamos a decirlo así. Muy bien. Habrá quien diga, bueno, pero el hecho de que haya cierta fantasía no es pretexto para que te estafen 400 euros cuando lo puedes comprar por 5 euros o no sé cuánto valdrá en un supermercado. Y yo digo, ya, si fuera exactamente lo mismo, pero es que no es lo mismo, es muy parecido. Y el hecho de que sea muy parecido hace que tú, en el fondo de tu cerebro, tú sepas que no te estás llevando lo original, sepas Esto que no te sí, estás es muy llevando... curiosa esa parte, ¿eh? Porque, o sea, ya hablo a nivel, o sea, porque esto es la parte estética de las partes más interesantes, sobre todo en el olfato, porque a nivel molecular es prácticamente en un 95% es lo mismo, en el sentido de decir, no hay otra manera. O sea, el ISO super es el ISO super, es química, no hay otra molécula. O sea, cuando la usa Kurdillan por 400 o la usa el señor Mercadona, es la misma molécula. Y aquí, de esto que comentabas también respecto a Gombris, todo me hace gracia porque hace 2 días salió una noticia, esto es una anécdota, un pequeño paréntesis, ¿vale? Pero una familia italiana, creo que la isla de Capri, el padre era chatarrero en los 60, cogió un Picasso, que no sabían que era un Picasso, y lo tuvieron colgado en el bar de la familia, junto a cuadros de rockstars y esta decoración un poco así, ¿no? Durante 40 años o 30 años, y la familia lo iba heredando, la gente iba allí, pasaban del cuadro literalmente y estaba el Picasso colgado en el bar, ¿no? Y un día entra un señor y dice, eso no debería estar ahí. Y a partir de ahí se hace la investigación, todo sale y sale actualmente que ese Picasso que ha estado expuesto en un bar durante 40 años, abierto a todo el público que lo ha querido ver y amorrarse a él si quería, se ha guardado ahora en una caja fuerte en un banco de Suiza a la espera de que alguien pueda comprarlo por una millonada y ya no se puede ver ni disfrutar ni nada, ¿no? Y este mismo ejemplo, en el cual eso ha estado presente para el disfrute, pero nadie lo ha disfrutado, porque incluso era feo para la familia que lo tenía ahí dentro, ahora se da la vuelta y nadie más lo puede ver, ¿no? Y está aplicada a la perfumería y pues, la democratización del perfume a través de Zara o Mercadona, y cómo uno lo disfruta cuando también hace ese pago, ese consumo, porque hay un sentimiento de pérdida que psicológicamente da placer también, como una especie de placer culpable, de autodestrucción, ¿no? Cuando uno va a comprar un perfume que es muy caro, eso existe. Hay una especie de matarse, Sí, ¿no? Y es como todo eso influye a la hora de percibir el olfato. me recuerdo lo que dices a Dostoyevsky en El jugador, a cómo el placer venía muchas veces de la pérdida. Es decir, que luego ya llevando esto a los terrenos de la neuropsicología y demás, la liberación de dopamina, el riesgo, muchas veces la pérdida da ese subidón, te engancha la vida y de una manera que parece que ganar es un pretexto para tener una excusa para subir más la apuesta y sentirte que estás en el filo otra vez. Y comprar un perfume caro al final tiene un poco de neomanía, de gusto por lo nuevo que acaba de salir, incluso por el gusto a la compra. La compra al final es una pequeña apuesta. Estoy Sí, gastando muy mucho dinero bien. en algo que no necesito, que no sé si me va a gustar, que sé que no es inteligente, que no es racional, pero me provoca placer. Y al final tenemos esa compulsión de repetir las cosas que nos dan placer. Aunque luego no lo podamos justificar o intentemos vestir con un ropaje lingüístico que parece bueno, que nos tapa las vergüenzas, pero al final es bueno, un comportamiento un poco de chimpancés, digitalizados y posmodernos, pero es esa cosa. Yo también lo tengo. Me resulta difícil intentar conciliar a veces el tratar de decir a la gente que no compre a ciegas. Lo hago desde un punto de vista intentando no ser paternalista, Ya, más que nada es egoísta, porque no quiero que luego haya nadie en los comentarios diciendo que por mi culpa. Entonces ya es un pequeño descargo de responsabilidad total. que hago de manera automática. Pero soy consciente que el perfume es un artículo de lujo, asequible, aunque esto es un oxímoron. Entonces, tú puedes ser un coleccionista de relojes y si tú quieres, yo qué sé, quieres un
un Javel LeCoultre de hace 30, 40 años, no tienes el dinero para comprarlo. Pero si quieres un perfume muy caro, muy, muy caro, que los 10 mililitros te cuestan 500 euros, sigue siendo asumible. A lo mejor este mes no te lo puedes permitir, pero ahorras un poco y te pegas el No, pero capricho en ese. es muy buen apunte porque es así, tiene esa parte, que ocurre lo mismo en la fotografía con el fotolibro, que democratiza la posibilidad del coleccionismo de algo que es la obra original, lo más Hostia, próximo a la obra que el artista ha concebido. Porque sé que no. Perdona, que no, no, que te he interrumpido yo antes. soy consciente que no puedo encerrar, que no se puede encerrar en una conversación de una hora o lo que sea, ciertos melones, ciertos temas, pero yo lo dejo en el aire. El tema del coleccionismo en perfumería, Benjamin habló mucho de este tema, el tema del Ujú. coleccionismo. Yo creo, y es un tema que le he dado algunas vueltas, eh, me gusta mucho como tema de estudio, el coleccionismo en general, no ya de perfumes, sino de cualquier tema. Hay muchos autores que lo consideran que es una forma de esquivar a la muerte, de buscar algo que, de alguna manera, dicho rápido y mal, te perpetúe a ti mismo. Otros se enfocan en que es buscar orden en el caos del universo, porque una colección tiene esa aspiración a lo cerrado que nunca se acaba de cumplir, porque una colección finalizada no es una colección. No, Siempre siempre es tiene la que estar. siguiente pieza que va a Exacto, venir. aquí tengo que traer a Juan de Vuelve Mucho, que me dijo una vez, ¿sabes cuál es el mejor perfume? Y me dice, el que te vas a comprar después, el siguiente, ese es el mejor. Y no, Coleccionismo es eso, ¿eh? Tal cual. sí, y el hecho de saberlo, nosotros aquí lo estamos hablando y parece como que lo cubrimos con un manto muy lógico y muy, muy sensato, pero no es una vacuna para luego no comprar a ciegas. Es decir, yo el No, hecho claro. de saber que te haces trampas a ti mismo luego. Entonces, ya no sé ni retrotrayéndome de dónde salió este tema, No, pero pero me voy es sacando. fundamental en el tema del perfume, creo que es clave, porque de hecho, bueno, tanto en las artes, de hecho, ¿no? El coleccionismo, solo que lo hemos bajado a una capa que es mucho más accesible a la sociedad que, pues, no quizá a todo el mundo, porque es verdad, pero sí que no es lo mismo que comprar arte, es que directamente hay gente que no puede acceder a ese juego. Y al perfume, sí que hay una posibilidad de ello. Yo aquí hago un paréntesis también para recomendar un libro, que es el de Philip Bloom, editado por Anagrama, que no me acuerdo ahora el título, pero va sobre el coleccionismo y hace una historia del coleccionismo y un análisis también filosófico de él de forma muy accesible. Y también si a alguien le interesa, en el canal, en Mala Sombra, yo tengo un vídeo también de una hora y pico hablando sobre el tema a través de ese libro. Y creo que la perfumería no se puede separar, porque es que o sea, el tema del perfume como cosmético y aplicado también a esa parte de coleccionistas que, bueno, de hecho todos los canales de reseñas ¿no? que existen forman parte de ello. Y es curioso porque es como, yo no hay canales de galeristas de arte hablando de ello, expresado, comunicando. Es algo un fenómeno bastante curioso e interesante. ¿Sabes qué pasa? Aquí traigo temas que hablamos antes fuera de cámara aquí. Dale. Y voy a intentar, para no irme mucho del tema, a coger otro perfume que para mí supuso. Lo voy a coger de la lista que me hice, voy a ver. Porque me apunté, lo digo rápido. Me Sí, apunté Baraonda, me apunté Devotion de House of Matriarch, o sea, lo eh, tengo aquí. Molecule One, Diorom, Iron Duke, entre otros. Pero los verdaderos perfumes que me llamaron la atención, no ya como algo artístico, sino como algo valioso, fueron ya los perfumes en los que yo no apreciaba tanto el perfume en sí, sino que cuando lo olía inmediatamente me imaginaba yo llevando ese perfume Bueno, y me imaginaba a los demás reaccionando a mí llevando ese perfume. oh, El, vale, vale, el- muy el bien. ser es ser percibido de Berkeley, pues eso, o sea, yo era más cuando me imaginaba que los demás me percibían a través de este perfume que decían que daba muchos cumplidos. Tú empiezas coleccionando perfumes que los reseñadores ponen muy arriba, tienes un chute de dopamina cuando lo compras, cuando te lo pones, el enamoramiento pasa rápido porque descubres que al final a ti te importa el perfume, pero al resto no. Y en todo caso, sí que puede ser un embellecedor en general, pero es parte de un todo que Mm, tiene una parte más o menos exigua. O sea, nadie necesita perfume, es una masa más. Y hay un estudio también muy interesante que hubo una época en la que me dio por hacer shorts en Instagram y en YouTube casi a diario con estudios que yo había ido coleccionando que me parecían muy interesantes. Y este yo creo que es el más no. interesante de todos, que lo voy a decir mal porque ya hace meses de que leí ese estudio, pero creo que era Japón. Un grupo de chicos
con el grupo de control, el grupo experimental. Al experimental le daban, creo que era un desodorante con tipo Axe también, que tenía como un componente odorífero, bueno, que se asemeja al perfume con fragancia. Y el Mm. otro no usaba desodorante, o sea, no le daban desodorante. Les hacían hacer, no sé si unas pruebas de caminar y demás, y básicamente para que luego un grupo de chicas analizaban el atractivo de esas personas valiéndose pues del lenguaje corporal, de lo que veían y demás. Bueno, al final, para no hacerlo muy largo, el estudio concluyó que el grupo control, los que no usaban el desodorante con fragancia, no eran percibidos como tan atractivos como el otro grupo. Vale. Una cuestión de corporalidad, de cómo se sentían ante el mundo, de predisposición, de orientación Lo que acabas de ante... que te pasaba a ti. Sí, es decir, pero pasa con... Es como cuando te cortas o sea, no sé El si te pasa, pelo. yo sé que pasa peluquero, sí, sales distinto, sales más erguido, sales con otra... aunque sea algo nimio, algo pequeño. Y el perfume tiene esa cosa de tónico vital. Y quien dice perfume, dice desodorante, dice unas gambas nuevas, unos zapatos nuevos, o una prenda de ropa que te gusta, que estás estrenando una chaqueta de cuero. Mm. Hay un algo que volviendo a, bueno, aquí traía Goffman con el tema de la teatralización del yo, Ujú. de la construcción de la identidad como producto social, que es inevitable. Que es que aprecio el perfume, yo no denosto a los youtubers que, que hablan mucho de los perfumes que dan cumplidos, y que es cierto que esto se puede llevar al absurdo, aparte Sí, es un de ser meme muy ya. vulgar y muy grotesco, exacto, Sí. pero en el origen del perfume también está esta cosa de la seducción, la opulencia, es un emisor de mensajes, que diría Schiacciarino, que son atractivos para los demás. Esto de alguna manera es la cola del pavo real. Muy bien. No es lo Ujú. único, pero es parte de esa presentación ante los demás. Tiene que ser un perfume que te guste a ti, tiene que ser un aroma que de alguna manera resuene con la imagen que tú crees que tienes. O sea, si eres una persona, yo que sé, que va en chándal o que viste como un trapero, lo mismo M7 de Yves Saint Laurent es raro, o incluso Tobacco Vanille de Tom Ford, porque son A mí me aromas que gusta el maridan. contraste de estas cosas, ¿eh? Porque hay un componente también creativo a la hora de romper esos cánones estéticos Pero de... tiene que ser deliberado. Es decir, tienes que ser Sí. consciente de que no pega y hacerlo, ¿no? Como saber las reglas y después Mm. romperlas. Pero, Sí, sí. eh, porque ya lo 100%, llevas. 100%. Pero de alguna manera siento que esa cosa de llevar un perfume para los demás, no, yo no soy de defenestrar a aquellos que siguen. Centrarse solo en los demás para mí es equivocado y te quita personalidad. Sí. Pero cuando te compras un perfume, el hecho de tener en cuenta que es un aroma que resulta atractivo, que en general, pues bueno, pues recoge comentarios muy buenos por parte de gente que no está muy metida en el mundo de la perfumería, me Ujú. parece lícito. Yo no es algo que persiga mucho en los vídeos y demás, pero lo suelo comentar también. También el hecho de que te gusten los perfumes raros da pie, raros, que no están muy masificados, da pie a que no huelas como la mayoría, que es otra forma de querer buscar cumplidos de manera indirecta, porque yo ya sé que si uso Sauvage, no va a desagradar en general, pero voy a recordar a 7 de cada 10 hombres, entonces no es lo más interesante para mí. Pero si estoy usando, antes hablabas del Cipriol, no sé si fuera de cámara o acá, si uso Promise de Frederic Malle, por ejemplo, que es Vale. uno de los perfumes con Cipriol que más me entusiasman, posiblemente no guste tanto, pero yo soy consciente en mi ego de que estoy llevando algo que es muy bueno para mí, que es muy raro, al menos raro entendiéndolo en términos de que no está muy masificado. En los foros de perfumería todos conocen a Frederic Malle. Y al mismo tiempo te anticipas al escenario en el que te preguntan qué es lo que llevas y les dices el nombre y no lo conocen. Y entonces, como no conocen la casa, ya estás dando una imagen de persona que se preocupa por lo que lleva y parece que tiene que son pajas mentales, pero que forma Ujú. parte del constructo y de la idea que te vas formando de ti llevando el perfume. Es decir, yo creo que no se puede desligar la idea del perfume como productor de mensajes para la sociedad del placer que te da. Aunque digas, yo no quiero cumplidos, yo no tal. Nunca me acabo de creer a esta gente, yo creo que es gente además muy seria, que te lo dice como con una gravedad y una solemnidad curiosas, que no, que ellos dos cumplidos. Esto es únicamente por el placer que tienen ellos con el perfume.
Sí, pero al menos en una esquina de tu conciencia te Ujú. da por pensar si vas a provocar asco en los demás, si le va a gustar, si no le va a gustar. Claro, Es la dimensión social del perfume, del olfato, ¿no? Esa parte también que nos remite a la parte animal, ¿no? Que le ponemos esas capas de elaboración, de cultura, pero al final es muy importante. Y de hecho, me parece súper interesante y me ha gustado mucho. Y de hecho es que quiero agradecerte que te hayas abierto así como en ese aspecto de forma tan personal, porque creo que le das una dimensión psicológica al perfume que todos podemos llegar a sentir de una forma u otra, incluso con un perfume muy barato, muy caro, no importa, y que normalmente no vas a expresar o no sale decirlo, ¿no? Porque es algo muy, que diríamos, íntimo, pero le da una dimensión psicológica y profunda brutal al hecho del olfato y en concreto del perfume. Así que te lo agradezco un montón porque creo que es muy, muy interesante esa faceta de cómo uno se percibe con el perfume y cómo eso actúa en sociedad y el reflejo que hay, ¿no? Que me parece súper interesante. sí, 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 hay la concepción esta de que, bueno, uno cuando empieza en estos, vamos a decirlo así, con brocha gorda y rápido y mal, uno compra perfumes para follar, pero luego la cosa adquiere pues ya una sofisticación, ya como que te olvidas de eso. Y yo creo que sigue siendo, todo perfume en general es un perfume para follar, en el sentido de que, cuando vas comprando aromas, lo haces con la voluntad, y vuelvo aquí a lo de la prótesis de la identidad. Si Ujú. alguien te conoce y te pregunta qué ibas puesto, pues mira, es decir, no te vas a comprar un perfume, no sé, te pasa a ti, pero aunque el perfume de Cristiano Ronaldo huela muy bien, o de DJ Mario, o sea, pongo a Dios por testigo, yo no voy a comprar, o sea, no voy a pasar por ahí. Pero el hecho de llevar algo que tú te tomas en serio, porque te tomas tu tiempo en ver reseñas, yo no soy mucho de ver reseñas y leer, me obsesiono mucho con un perfume antes de comprarlo, normalmente. Y cuando compro un perfume y lo tengo en mi colección, soy consciente que hasta cierto punto forma parte de mis gustos y habla de mí. Entonces lo compras al menos con la idea de que, bueno, habla de mí, habla de lo que a mí me gusta, es como una ventana, vamos a decirlo de manera muy pomposa, a lo que es tu esencia. Ujú. Y si te pregunta el nombre del perfume, también pues lo vas a decir. Y es como en inglés el conversation starter, es una manera de empezar una conversación con esos pequeños detalles que acaban diciendo mucho de ti. Entonces, a lo mejor el Sí, perfume sí, en sí no lo compras, perdón, con la voluntad de impresionar a los demás, porque ya con el tiempo ves que el aroma no es para tanto. Muchos te dicen un cumplido y demás, pero no vas a tumbar a nadie, no se van a desmayar a tu paso. Pero es un añadido que en tu fantasía, porque siempre uno lo engrandece, te da una profundidad o da pie a que esa persona se haga una idea de ti. Es decir, si tú llevas CK1, por ejemplo, de Calvin Klein, pues a lo mejor no es lo mismo, o es en todo caso es un alegato estético. Incluso no llevar perfume es un alegato estético. sí, El hecho de que muy te bien, la sude llevar perfume también es una manera perdón, de enviar un mensaje al mundo de cómo te quieres presentar. O sea, la falta de interés en el perfume, la falta de interés en cómo te presentas a ti mismo, en sí mismo encierra una estética y una manera de decir yo soy así. No puedes no totalmente. enviar mensajes de ti mismo al mundo. Entonces yo cada vez, yo lo único que hace me pongo un poco, hago un inciso especial es no compréis perfumes por el placer de la compra en sí. O sea, soy consciente de que uno va a comprar perfumes porque esto no tiene fin. Obsesionaros, pero obsesionaros de manera que o sea, no disparéis a todo, como seis más francotiradores y coger perfumes que realcen la imagen o que tenéis de vosotros mismos o que queréis tener. Y aquí volvemos un poco a Goffman con la teatralización del yo, incluso si me apuras a Foucault con la subjetividad y la construcción de uno mismo, la estetización de la vida, los cuidados, el cuidado de sí, Ujú. que yo creo que el perfume se puede meter en lo del cuidado de sí, la manera en la Sí, que uno se siente bien con estos pequeños caprichos, estos pequeños lujos que tienen un componente social y de conectar con los demás y de ser percibido de una manera que para ti es pues, más positiva. Y esa fantasía, ese jugar con la identidad, a mí me parece muy interesante. Por eso a veces el perfume no lo contemplo tanto como un tótem o como un objeto al que hay que rendir pleitesía, independientemente de que sea ponible, sino siempre ujú. que lo vuelo ya con la perspectiva de cómo ya me gusta y me gusta que los demás me huelan así, por ejemplo. O sea, va muy de la mano en mi caso. Muy bien. Pues aquí ya que has tocado este tema, hay una parte que me parece interesante.
Pero antes haré un matiz y es cuando has dicho el tema de los olores retadores, ¿no? De olores que consideramos a veces difíciles, que tienen hacia el oud, bueno, el oud muchas veces se asociaba a esa marca de un perfume retador difícil y en muchas ocasiones, tanto en perfumes nicho como más incluso de grandes autores muy caros, esa percepción es el relato que se genera uno al investigar, porque cuando uno descubre cómo se fabrican las fórmulas que hay detrás, si por ejemplo un perfume de oud va a llevar un 30, un 40% de ISO super, a la que pasen 2, 3 horas, es la molécula que va a quedar y eso lo va a igualar democráticamente a todo el resto de perfumes que cuesten, da igual si 30 o 40 euros. Y en ese momento deja de ser tan retador para el resto de la gente, incluso y te pueden llegar a decir, oh, qué bien huele tal, y tú piensas, guau, pero si me he echado el perfume que olía a establo, pero es que el ácido butírico que sale se ha evaporado en 20 minutos. Entonces esa parte sucia, cochina, ¿no? Ha desaparecido por completo, o incluso el mismo componente o molécula que le da el olor a la valeriana, que en muchas ocasiones está en algunos tipos de oud, es familiar para muchísima gente y no es algo raro tampoco. Y bueno, es curioso porque una vez seca y pasa el tiempo y lo presentas en sociedad del perfume, no difiere tanto de otros y es todo el relato que le tenemos metido ahí, ¿no? Y de aquí quería Hemos... llevarte bueno, perdona, Di. No, no, perdón, que he hecho un inciso, pero sí, sí, dime, dime. Quería tocar el tema, porque lo has estado hablando y creo que es el siguiente paso, es la percepción tanto del género en la perfumería, ¿no? A través también de la identidad, como de la edad, porque depende de la generación que va a percibir la fragancia, va a aludir a una parte de la memoria que está anclada a personas. Entonces, no es lo mismo el abuelo o la abuela de una persona que ahora tiene 20 años que alguien que tenga 50, 40 o incluso 60 años. Y ese lapso también en algo como el perfume, que una vez se pierde la producción, se descontinúa, se cambia una fórmula, se regula una molécula, ¿no? Como pasaba con los almizcles ketona o el lilial, que le daban la identidad a perfumes enteros, ¿no? Eso desaparece en el tiempo y la obra ya no puede volver a ser percibida hasta que alguien en un momento dado la quiere recuperar o incluso nunca más se vuelve a recuperar. Y eso queda anclado a una generación, a unas personas, a un contexto. Me parece muy interesante esa parte. ¿Tú cómo la percibes? Esto que dices al final, que viene muy poéticamente condensado en una expresión de Diana Ackerman, que es un ensayista que no me acuerdo cómo era el libro, que creo que está editado por Anagrama también, creo que es Historia Natural de los Sentidos, y hay una parte dedicada obviamente al olfato. Ella es poeta No la conozco. y un ensayista bastante, con un pensamiento muy afilado, me gusta mucho. Y ella dice que el perfume, y es una expresión que no sé si es de ella o si está citando a alguien, pero el perfume es memoria líquida. Ah, Y a muy mí bien. me parece Es muy que lo buena. recoge de una manera muy bella. Y así es decir, un cuchiporón es un aroma que yo asocio a mi padre y es un aroma que ya no se hace. Es como cuando se pierde un idioma, que decía George Steiner, cuando se pierde un idioma se pierde una cosmovisión, se pierde una manera de entender la realidad. Es algo que, pues, al perderse ese aroma, lo más parecido es buscar a alguna de estas empresas que copian perfumes y demás, que yo aquí lo veo legítimo. Cuando el perfume se ha dejado de producir y quieres algo parecido, pues el recuerdo que tienes de esa persona queda soterrado. Y aquí estamos hablando ya del aroma como memoria involuntaria, como desencadenante de la memoria involuntaria, lo que es el ejemplo manidísimo de Proust y la Magdalena. La En Magdalena. este caso, bueno, es la madera mojada en té, pero bueno, Lo sigue tengo siendo... prohibido en el canal ese ejemplo para hablar de Claro, porque está tan perfumes. sobado que no... Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Pero No, no, bueno, ha es, quedado en es- la cultura como tal. Creo que hay como 2 o 3 ejemplos en toda la recherche que son olfativos, pero ese de la Magdalena es el que ese es queda ahí. el... No, es que es perfecto. Sí, sí, realmente es perfecto. Sí, Dentro del... desencadena, claro, no sé si de manera tan vívida, por supuesto, a la concesión a lo literario está, pero, y esto ya lo he abordado también en algún short, en algún vídeo, porque es muy interesante ver el recorrido fisiológico que va desde ir por las escaleras del metro y cruzarte con un perfume que asocias a tu expareja y ver cómo el estómago se te encoge. Muy bien. ¿Cuál es el camino que va desde lo más puramente la molécula odorífera que se te engancha aquí en los cilios y la respiras y luego la transducción
Es muy Ocurrirá toda interesante. la vida además eso, ¿eh? Porque nunca se va a perder si Se la persona desgasta va... de manera muy poca. Es decir, como hay dos formas de que esta conexión entre la amígdala y el hipocampo, la amígdala es la que percute emocionalmente cuando el estímulo está investido de mucha intensidad, y el Ujú. hipocampo es esta cosa red extendida en nuestro cerebro, no está en un único lugar, sino está muy extendida. Bueno, el hipocampo no, pero los recuerdos, la memoria, es algo que neuroanatómicamente no está circunscrito a un espacio concreto. Entonces es muy difícil. ¿Sabes la película esta de Olvídate de mí, la de Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Pues yo no la Sí, recomiendo aquí, de Charlie Kaufman, como intentan los recuerdos ir borrando con la... Pues un poco, ahí está la dificultad de borrar un recuerdo olfativo, que solo puede ser hecho de dos maneras. Una a base de desgaste, con el mismo estímulo. Si ese perfume lo usa ahora todo el mundo, ah, mira, llega un punto, que si es una llave que no abre una puerta, sino que abre infinidad de puertas, cierto. pierde ese poder dar. Y por otro es el que no sea estimulado, es decir, las conexiones sinápticas que se hicieron en su momento y que están tan bien establecidas por la carga emocional que tienen en su momento, a fuerza de no ser recordadas, como que se van aligerando, se van a dar, que eso no empece para que de aquí, perdón, a unas décadas puedas oler el perfume en una bufanda que tenías guardada en el armario y vuelva a despertarte. Pero sí que es cierto que se va, en neuropsicología hay una frase muy buena que es, ¿cómo era? Neurons that wire together, fire together. Las neuronas que de alguna manera se ensamblan o se enganchan juntas, se activan también juntas una vez que el estímulo que las originó lo vuelves a encontrar. Aquí viene el caso, pero si el estímulo queda enterrado y no se estimula durante mucho tiempo, la huella anémica se va desgastando y cada vez puedes recordar, pero sin la violencia que te puede ir a hacer vomitar al baño, por ejemplo. Y de la misma manera, si el perfume, gracias a Dios, yo qué sé, o una chica que dicen que el perfume de los así, chicos malos, vamos a decir así, es Sauvage. Pero al mismo tiempo, Sauvage es un perfume que está tan extendido que en Sí, pocos meses vas a acabar asociándolo a mucha más gente. Entonces, sí. que aquí volvemos al perfume como herramienta de presentación al mundo. No quieres necesariamente un perfume que difumine tu recuerdo tan fácilmente o que esté como prostituido con tantas... todos los perfumes los usa mucha gente, pero cuando vas a lo nicho o a los perfumes de autor, te aseguras de que la huella olfativa sea lo suficientemente distinta como para no quedar centrifugado en esa horda de gente Pero que ¿no, usa no crees la que orquídea. eso es, somos como las personas que ya estamos como muy metidas, quienes le dan ese valor, incluso van haciendo un scouting Sí, del perfume, porque hay veces que en sociedad, hablando así que es difícil, ¿no? De hacer esto genérico, pero muchas personas no le importa y simplemente huele bien o huele mal y se acabó, ¿no? O sí, un perfume muy concreto causado a una persona muy cercana o con yo me he dado cuenta con cierto tipo de moléculas muy concretas que se usaron bastante. Yo que sé, me acuerdo el manzanate en la Donna Karan, no que le da, o el C14, que es el aldehído que da este tono entre osmanto y melocotón. Depende de cómo se usa, pueden generar una memoria muy punzante, muy fuerte. A diferencia de otro tipo de ingredientes que se combinan mejor o que no destacan tanto, no tienen tanta personalidad en ese sentido de la perfumería mainstream, ¿no? Y es curioso porque yo no sé si es a la gente que le gusta mucho esto, que se fija y está centrada en aquello, le da un valor, o si realmente para otra persona que huele a Savage simplemente huele bien y no le... las dos las dos respuestas anteriores son correctas, ¿no? Eh, Sí que es cierto que mucha gente no, la gran mayoría de gente le da igual lo que lleves. O sea, en general hueles Sí, bien o hueles mal y si usas un perfume que se vende en una tienda física, en general vas a oler bien. sí, Nosotros sí, sí. decimos que no huele Los bien algo que perfumes huele huelen bien, genérico, sí. claro. Entonces, eh, pero para mí, rescatando el ejemplo del estudio en Japón, donde las personas ya por el hecho de usar un desodorante ya pues hay una orientación caracteriológica ante el mundo, una prestancia, te lo crees. Te lo Entonces, crees. sí, James Hillman era un psicoanalista que venía de la escuela venía de Jung, muy importante. No sé cómo era el término que utilizaba él, pero me gustó mucho. Creo que era hipótesis operativas, que era una forma de decir que algunas verdades, aunque no fueran verdades, si el hecho de creértelas te permitía vivir en paz y te permitían vivir mejor, Ujú. eran válidas. Y de alguna manera el hecho de nosotros de estar con esta idea de que el perfume es muy importante, a los demás les va a importar, no se corresponde con la realidad, pero nos hace sentir
que vamos como muy preparados porque nos hemos perfumado. Y el hecho a lo mejor de que tú te pongas un perfume, no sé, te pongas The Night de Frederic Malle, ya es ese efecto, bueno, ya sé el perfume que me voy a poner, ya tengo el outfit, ya tengo la ropa, me voy a poner este abrigo, porque claro, todo tiene que ir de la mano. Entonces ya hay una prestancia, ya tienes unas hechuras, una manera de presentarte al mundo distinta y que ha empezado a lo mejor escogiendo el perfume. Es decir, es parte de un ensamblaje de uno mismo. Aquí vuelvo con el tema del proyecto estético de uno mismo como una, que no quiero sonar tampoco muy grandilocuente, pero como una obra de arte, es la cosa que decía Sí, Foucault. sí. No, no, Entonces, yo bueno, lo oriento así también, ¿eh? En los proyectos, o sea, me parece muy interesante eso, o sea, que sí, entonces, sí, sí. cogiéndolo en su particularidad es una tontería. Porque te olvidas el perfume, no va a haber ningún efecto. Pero el hecho de sentir que no llevas perfume muchas veces te hace sentir que vas desnudo. Al menos a la gente que está un poquito ya obsesionada con el tema como yo. Absolutamente, sí, sí. Vuelves y casa te echas un poquito, eso puedes hacer. Pero, y le ocurre también lo mismo con los relojes o con accesorios que tienen un valor no ya tanto sentimental, pero que para ti forman parte de quien Ujú. tú eres. No a lo mejor por ese culto a lo material, sino por lo que tiene que ver en la lección que hay detrás de eso que llevas en la muñeca o de lo que te has echado en el cuello. El hecho Sí, de que tú cojas un Omega de hace 40 años, del que tú sabes la historia, porque el mundo de la orología también tiene mucho de fetiche, total. es una manera, sí, ¿qué te digo?, de enderezarte espiritualmente, es que es un tónico vital, es que si estás embebido de la tontería del perfume. Si no, Ujú. no. O sea, yo le regalo perfumes a mi padre y el que es muy amable hace como que, oh, pero sé que le da igual, por ejemplo. Da igual, ya, Porque ya, sabe ya te que lo entiendo. claro. No, Para no, la pero mayoría de es muy gente, buen ejemplo, ¿eh? Porque la gente que le gusta mucho el perfume y sabe, investiga tanto, ¿no? Tiene este problema que es que a la hora porque, a ver, en la estética, el arte, lo más bonito es compartir, ¿no? Para el ser humano cualquier tipo de afición solo se realiza cuando se comparte. Y cuando en tus círculos más íntimos ves que esa reacción no es recíproca o que pues simplemente, oh, sí, pues huele, ¿no? Es muy interesante porque parece que te saque de ese mundo en el cual tú al final también habitas. Y te quiero hacer una pregunta a raíz de esto, que sea, es un poco más prosaica, pero sí. ¿cómo te echas tú el perfume siendo un aficionado porque esto me parece interesante. Una vez tú posees tantos perfumes que tienen mucho valor, ¿no? Que acumulas y ya no tienes días para poder acabarte las botellas, literalmente. ¿Cómo lo usas? Porque imagino a alguien, o me imagino a mí mismo en momentos dados que me compré primero el aire del desierto, ¿vale? Y aquello era como, oh, me echo uno, ¿sabes? Y lo disfruto así y lo huelo, ¿no? Y una vez vas educando el olfato, te acostumbras a ese aroma, tienes más y ya ves que nunca se va a acabar esa botella porque no hay tiempo práctico, a mí, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo lo utilizarías? ¿Cómo le dirías a la gente que se lo ponga para que huela a muerte? También otra pregunta la enlazo para que contestes de una. ¿Es necesario reaplicar para que aquello siga permaneciendo, ¿no? ¿Cómo lo utilizas tú a nivel personal? Pues la verdad es que también te voy a dar una respuesta muy pedestre y muy poco vistosa. No sigo normalmente donde no tengo ropa me echo en el cuello, los antebrazos o las muñecas, pero ya está. Y lo de reaplicarme, no lo hago, pero no estoy en contra tampoco. No porque sea necesario. Aquí volvemos a separarnos de lo que es necesario, ¿no? Aquí yo defiendo lo artificial. Yo defiendo la artificiosidad. Aquí tengo un enfoque muy un poco a la Oscar Wilde, en tanto de todo lo que sea accesorio pero te haga sentir bien, échate más. Dentro de los límites en los cuales tú no molestas a los demás y no te estás pasando con aromas que buscan proyectar y demás. Yo vi un vídeo, antes lo comentamos, el vídeo sobre la longevidad del perfume que le habías dedicado, que es muy interesante. Mm, Yo entiendo ese afán por que el perfume proyecte, así, volviendo a traer de manera bastarda a Berkeley con lo de ser es ser percibido, uno quiere ujú, que los demás lo huelan. Igual que si tienes un canal de YouTube o publicas un libro, quieres que los demás te lean o los demás te escuchen, quieres absolutamente. que te abracen los demás, que te acojan, quieres llegar. Y si puede ser gustando, todavía mejor. Pero hay un deseo y no necesariamente lo veo como algo malo, pero de existir.
de existir a ojos de los demás, o a narices de los demás en este caso. Entonces sí que entiendo esa pulsión de perfumes que duren 24 horas y demás, no la comparto necesariamente porque además suele ir de la mano con fijadores que se cargan lo que es la delicadeza del perfume. No vas a Sí. ver a un Antes lo has dicho, es el ejemplo de la cola. Tú has dicho, el perfume es como la cola del pavo. Y este es el efecto de la cola del pavo real, que crece hasta que ya no puede ni levantarse el pavo. Es este mismo problema, ¿no? Claro, es decir, llega un punto en el que sí, sí, es difícil calibrar o bascular entre la gracia de este hobby es llevarlo a lo ridículo, porque Mm, para lo fácil es alabar el sentido común y demás, pero yo no sé tú, yo tengo una colección muy vasta, que es que palidece en comparación con la colección de muchas personas que están suscritas a mi canal, pero no sé si tengo 70 perfumes o una cosa así, que para mí es una burrada, yo, porque voy sí. vendiendo. Claro, esto ya para mí ya entra en el exceso, en una cosa. Pero bueno, esto da para otro vídeo. Yo llevo mal el tema de no tener un solo vídeo. Llevo mal la poligamia forzada que tengo con los perfumes. Porque cuando tienes 4, 5, 6 perfumes que te gustan mucho, vas rotando. Pero al Claro, mismo tiempo te aseguras de que no se te asocia con un solo perfume. claro. Para mí el ideal es la monogamia con un perfume que no conoce casi nadie, que dura muy bien, que proyecta, que te hace más misterioso, pero eso en general no ocurre, Y porque además te cansarías de ese aroma y buscarías otro al cabo de 2 meses, como mucho. Entonces, a mí me ha pasado hace 2 días, ¿vale? Con Oud Imperial de Perres Montecarlo, que por cierto aquí lo recomiendo ya porque creo que como composición es calidad-precio, de verdad es de lo mejor que hay. No, bueno, la marca en sí, ¿no? Pero por cómo trabajan. Y he tenido el fetiche de ser como un perfume firma durante bastantes semanas y todo, hasta que al final aparece otra cosa, ¿no? Ahí. Pero durante un tiempo he llegado a creer que eso era yo, ¿no? Que por fin había un perfume firma desechaba incluso los otros que hay ahí. Porque a mí me gusta usar otros perfumes, no los míos, que esto, bueno, o sea, hay gente que es perfumista que solo quiere usar como los suyos para hacer como una especie de promoción. Yo creo que también es bonito disfrutar de todo lo que se crea, ¿no? Entonces, ya te reboto la pregunta, ¿y qué perfume actualmente o de los últimos es lo que más has sentido un fetiche o has utilizado más? Porque esto va variando. pues fíjate, estoy bastante enganchado, no sé si computa como perfume fetiche, a Dior Parfum, a la versión, lo compré Joder. hace poco, o sea que es el 2024. Pero Dior el Parfum. Intense, ah, no, yo Parfum, vale, No, vale, el sí. Intense lo tengo, pero no, el Parfum ya con el cuero, Parfum, sí, sí. y, y me gusta mucho, me siento como muy cómodo con tal, y sé que es un perfume que se vende bien, que está en tiendas, pero tiene cierto pedigrí, es Es una respetado. maravilla, es una maravilla. O sea, También creo que tengo, es el techo de la perfumería comercial que puedas encontrar en cualquier tienda, Druni o todas estas, sí, ¿no? está ahí, Típicas. Me parece está que es ahí. del... Hay Sí, cosas muy sí. dignas, pero Dior Parfum está ahí. Estoy disfrutando mucho Hombre Sultán también, de No Serge lo conozco. Lutens. Vale, Pues esta te va a encantar. O sea, apunto. Serge Lutens tiene cosas, Chergui también me encanta. La Couche du Diable tiene muchos, pero Hambre Sultán es un clásico y es una cosa majestuosa, realmente. No se habla demasiado, pero es de esas casas que siempre han estado ahí, tienen muy buena consideración por parte de la gente, pero son muy remisas a lanzar perfumes muy a menudo o entrar en el circuito de, digamos, pues ahora que se ha de sacar un elixir, no sacan elixires, no entran en el circuito de la moda, vamos a Sí, decir. elixir, es el siguiente nivel, ¿no? La palabra elixir ya es después Sí, de... claro. Sí, bueno, esto sería otro tema. Sí, sí. Hay muchos temas, hay muchos. Ya, ya, no, no, de hecho te quería lanzar la pelota aquí porque creo que ha quedado súper interesante y para mí es como, si en la cabeza tenía el ideal de poder compartir esto con alguien que pudiese ir más allá de las recomendaciones o una charla un poco más mundana sobre algo que nos gusta, porque creo que le hemos dado cierta dimensión a las charlas, me parece muy, muy constructiva y creo que a la gente que lo vea le va a encantar, así que si quisieras volver a grabar otro y la peña que esté viendo esto, si lo comentáis, yo creo que Yo podríamos arriesgo a expandir aquí. hacerme, arriesgo a hacerme pesado, yo cuando quieras. Para mí es un placer, ya sé que es difícil escapar de los clichés cuando se está elogiando al otro, pero lo he comentado antes, he visto vídeos tuyos, he visto el enfoque que le das, no solamente en el ámbito del perfume, Ujú, y me pareces de las personas más lúcidas y con más talento pedagógico en formato videoensayo para ujú. poder transmitir una serie de conocimientos que no suenan acartonados académicamente, o sea, no eres Sí, una, no regurgitas
conocimiento que está ahí, sino que has digerido una cantidad de conocimiento y tienes como una visión, una impronta estética que me parece muy, muy interesante y que se imprime aquí en el mundo del perfume con tu Guay. casa. Pero aquí no hemos podido hablar mucho, ya te digo, porque el tiempo también te constriñe y mi tendencia No, natural a dispersarme, que como hemos todo. hablado, de hecho, me quedan un montón de cosas aquí, que por eso me gustaría hacer como otra charla contigo, porque creo que hay un montón de temas que a mí se me han quedado como, o sea, voy a ir cerrando ahora por tema tiempo y por eso creo que deberíamos hacer otra, porque otra hora y media nos la sacamos fácil, creo. Yo encantadísimo y Sí, cuando quieras, sí. Alejandro, aquí Sí, estoy. y no sé, así por cerrar un poco para la gente que sea más aficionada al perfume, que se haya quedado hasta aquí, de la propuesta original. Era en verdad como hablar de perfumes que consideramos artísticos o algo, pero en verdad lo que tenía dentro es llegar a estas conversaciones y dejar de lado lo otro, porque al final esto Claro, ya cada uno lo hace en su lo he usado canal. como trampolín y he llegado ya y me he quedado arriba. Pero, Pero pero bueno, si enlazando, quieres citar alguno de los que tenía, sé que el Aitor había hecho sí, una lista, y pues si quieres escoge, yo qué sí, sé, tres sí, o sí. cuatro y nos lo La dices. lista que tiene es absolutamente caprichosa y estoy seguro que cuando paremos directo diré, ¿y por qué no he dicho esto? Pero bueno, para Honda, Este hombre, sí. sin entrar en notas y demás, me parece que un aroma que es delicioso y al mismo tiempo tiene un toque original artístico, es ponible, no es a lo mejor lo más ponible, porque ese toque alcohólico que tiene, creo que es whisky, tiene un punto de realismo Es que puede desafiar el algunas. ron, éster de ron y whisky lactona, que le dan el toque alcohólico y hay una base de coñac también. Es muy gracioso porque hablábamos antes de la complejidad y Gualtieri es de las perfumistas que hacen fórmulas más tontas, simples y que si uno las para analizar es lo más sencillo que hay en el mundo, realmente. Es muy Pues curioso, porque luego el resultado es este. Porque en lugar de hacer, ¿no? Y esto, perdona, porque o sea, sí, me sale decirlo, pero que hemos hablado antes de la temporalidad del perfume y una de las cosas que hizo Gualtieri fue coger fórmulas que se habían descontinuado de los años 80, 70, incluso de los 90, como el de Eric Corman, y calcarlas literalmente a través de unos ejercicios y añadir alguna otra cosa más, ¿no? Pero hay muchos de sus perfumes que se basan en rescatar cosas que han dejado de existir en el perfume y que de repente algo que sería vintage, clásico, pero que pertenecía a ambientes ya nicho en ese momento, se convierte en algo totalmente contemporáneo al ser rescatados y puestos por alguien que le da un aura, un marketing, un discurso muy interesante, ¿no? También. me viene a la Y, cabeza Roja Dove también, con Guerlain, que hace un poquito. Pero Roger Duff es muy evidente, muy cochino en el sentido de no tiene, él es un gran historiador o apasionado de la perfumería, pero no tiene la gracia que ha tenido de Barahonda de poner aquello que era como coger un Picasso en pintura y hacerlo vestir como si fuese totalmente contemporáneo. Algo, ¿no? O no sé, o artistas como Toyen o Gabriel Munter que en la actualidad se pueden coger y otros artistas las han recuperado 100 años después y las han puesto como una pintura totalmente contemporánea. En Roja Dove se ve el vestigio de dónde sale y hay una especie de historiografía evidente, no explícita, que encima no se pone a un sobreprecio. Entonces es como la gracia de los dos, una, cómo lo presenta como contemporáneo y cómo escoges, porque de dónde bebes en el arte es lo que te va a hacer, todo el mundo copia, ¿no? Todo esa especie de constructivismo en el arte existe y es evidente, nadie crea nada de la nada, pero en Gualtieri es muy gracioso dónde escoge, dónde pica el de esto, ¿no? Y así han sido sus mejores perfumes, porque en el Bergamasque era una oda al Habanol, que es una molécula que se inventó en los 90, que trataba de emular el sándalo, y a Eric Corman le flipaba. Y nada más salir la abuela y dice, yo quisiera hacer un perfume que solo oliese a esta molécula. Se va al taller y pone, nada, acompaña al Habanol de cuatro cosas. Entonces, al recuperar ese ejercicio Gualtieri lo utiliza en Bergamasque y se convierte en un perfume que todo el mundo considera absolutamente moderno. Pero es donde fuiste a coger aquello, porque nadie más puede tener esa referencia. Y eso me parece muy interesante en la perfumería. Pero es un Y juego bueno, de préstamos, ¿no? O de robo, si los ponemos así como no, picasianos. sí, préstamos, pero que me parece muy creativo el saber escoger aquello, ¿no? ¿Dónde fuiste a escoger? Y has puesto un muy buen ejemplo que es Rojadov, que creo que no tiene la misma gracia a la hora de escoger aquello, ¿no? Incluso todo el mundo sabe lo que hace. En Gualtieri nadie lo sabe, prácticamente. Es muy, muy difícil llegar a eso. Es Pero bueno, interesante. perdona porque te he No, interrumpido con la no me ha dado historieta tiempo esta, de pero ahora a comentar, por ejemplo, Note, bueno, comentarlo, voy a soltar para no extenderme demasiado, Note de Baruti, donde la gracia es
y lo que ya te dice Vamos, el nombre que no tiene es a lo que huele. ¿vale? Han llegado a esa reminiscencia de oud con una serie de acordes, entonces es un ejercicio de virtuosismo que además huele bien. Molecule One no necesita presentaciones, es un perfume, una composición olfativa que enfada a muchísima gente porque Un es arte perfume, es un contemporáneo. perfume. Sí, sí, yo creo que son dos isómeros de la ISO de Super, que al final es un fijador. Le han dado una capa de marketing, pues que huele bien y a la gente, bueno, esto es tema para otro vídeo, pero es que me enfada, pero que es un perfume, vamos a usar ese término, que funciona muy bien. Es muy fácil de poner, pega con todo, la versatilidad en su máximo exponente. Ahora, calidad-precio posiblemente sea lo más disparatado que hay en perfumería. No, no, porque, o sea, que la jugarreta de la alteración de los isómeros se hizo para, o sea, vale una pasta, ¿eh? O sea, no es que justifique el precio, ¿vale? Pero que no es ISO super de barril metido en el... es una movida de la industria química que sí que tiene un valor. Vale, Y de hecho, dejo también otro paréntesis, el ISO super, ¿sabes cuánto tiene la famosa Oud Wood o Carbet Oud y todos esos tiene derivados? bastante, tiene bastante. Es casi Perdermés, ¿no? o el Santal 33 también, es más del 50% en fórmula. O sea, y son perfumes que todo el mundo aprecia por su sutileza, sus no sé qué, ¿no? Toda la calidad aromática. Mm. Entonces, que tampoco hay No, tanta distancia ahí. imagino que cuando vas teniendo más conocimientos y más, se van difuminando lo que tenías como muy claro, las jerarquías se difuminan. Total, Entonces, total. pues, metiendo en esta lista también se me ocurriría Fahrenheit 32, que en su momento sin nada que diga, pero me pareció un perfume original. Dior tenía muchas cosas y tiene muchas cosas muy originales, originales Sí. que no me recordaban a nada. Y a medida que han ido pasando los años, no he encontrado nada antes de su formulación, de su creación, a lo que me recordaba. Entonces, eso yo lo aprecio mucho. Son aromas que considero únicos, aunque no sean necesariamente retadores o no tengan tal. Dentro de esa categoría, que yo también la estoy haciendo muy elástica, pondría Gucci Purón, por ejemplo, o pondría M7 de Yves Saint Laurent, como aromas que definen la masculinidad de una época, un tipo de hombre. Mm. Aquí entraríamos en el género, en la perfumería, en el perfume como acto performativo incluso. Este tema nos lo Pero guardamos para el sí, siguiente. sí, sí, pero que esos perfumes no estén ahora, para mí es indicativo de que no tienen un público. Tú tienes, por ejemplo, en Muy New bien. York Intense, por ejemplo, tienes composiciones que están imbuidas para mí de una atmósfera muy parecida, pero no son perfumes populares al punto de estar en un Sephora y venderse como los... Son perfumes que a lo mejor están ahí, forman parte de una colección, pero no hay un público, no hay un hombre que los vaya a llevar. No, no lo digo esto necesariamente con nostalgia, es más como algo, como describiendo una foto de la sociedad actual y cómo el perfume puede servir también como esa radiografía. Pasará con Sauvage, que lo hemos citado aquí, ¿no? Y habrá un momento en el cual la gente será mayor y aquello será perfume de viejo que nadie quiere usar. Claro, sí, sí. Sí, Y sí. por ahora lo dejaría simplemente por no ir estirando, porque hay muchos No, no, perfumes que se me me ocurren. parece perfecto. Como, Además del tiempo del vídeo también lo cuadramos, es 1 hora y media exacta, así que lo encuentro maravilloso. Y dejamos la puerta ya, abierta con todos los temas que hemos ido tocando para un siguiente vídeo que yo creo que pues Aitor ya ha dicho que sí y estoy seguro que quien haya llegado hasta aquí os lo habéis pasado genial porque si os gusta mi canal, sinceramente creo que no hay mejor persona para poder tener una charla y me encanta haber empezado con el programa, bueno, la serie de vídeos contigo, porque lo digo en serio, es que fue la primera persona que encontré y a día de hoy considero que es de las pocas, porque siempre habrá alguien más por ahí, pero con la que he podido tener esa conexión y me alegra mucho tener esta charla contigo porque yo mientras oía el podcast antes de conocerte y de poder hablar contigo, tenía esta sensación, ¿no? De decir, por fin alguien con quien ese diálogo, ¿no? Un poco ausente que hay de quien escucha, es posible, ¿no? O existe. Entonces, qué guay, ¿no? Me hace muchísima ilusión poder haber hecho esto y espero que hayas estado a gusto, que te lo hayas pasado bien tú también. sí, sí, la apreciación es Y mutua y he estado súper cómodo. De hecho, pido disculpas por la turra que puedo haber dado en algún momento, porque yo empiezo a hablar qué va, va de esto, y sí, es maravilloso. es como los perros que les ponen aquí, no, no veo nada mal, pero he estado súper a gusto y me ha encantado. La verdad es que Muy me lo he bien. Pues bueno, cierro aquí y recuerdo que Aitor tiene un canal que es Perfumología, que aunque pues él ahora está un poco más desconectado, tiene un archivo de vídeos que es como si estuviese siempre presente y luego en su Instagram, lo he comentado de pasada, pero lo recuerdo aquí, sube o subías habitualmente shorts con esta información que hemos ido tocando de neurociencia aplicada también al perfume y subías a veces también artículos y cosas y bueno, me parece muy interesante, así que si lo seguís os encontraréis este material.
Muy bien, pues muchas gracias a quien ha llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta luego. Espera, Aitor, a ver que cierro.